Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Planeamiento Integrado como componente de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Les saluda Gabriel Tagle, analista de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. El día de hoy nos acompaña Mariela Córdoba Sánchez, especialista de Planeamiento del Abastecimiento de la Dirección de Planeamiento Integrado y Programación de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y desarrollará el tema Planeamiento Integrado como componente de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Adelante, Mariela. Gracias, Gabriel. Efectivamente, esta mañana tenemos un nuevo tema. Vamos a hablar de uno de los componentes de la programación multianual de bienes, servicios y obras. En adelante, la PMBCO. Bien, sin mayor preámbulo, pasamos a ver la diapositiva. El objetivo del presente webinar es dar a conocer a las entidades públicas u organización de la entidad las disposiciones referidas al planeamiento integrado que les permita una correcta identificación de las necesidades en el marco de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Siguiente diapositiva. Bien, el temario que vamos a abordar el día de hoy, en primer lugar, vamos a repasar todo el marco normativo en el cual vamos a recordar, vamos a reiterar, de repente hacer énfasis en algunos de los artículos de todas las disposiciones vigentes respecto al planeamiento integrado como componente de la programación multianual de bienes, servicios y obras. En segundo lugar, vamos a abordar los aspectos a tener en cuenta, tales como las acciones, la situación actual y pasada, así como los factores internos y externos y todo el análisis que realizamos utilizando diversas herramientas para llevar a cabo el planeamiento integrado. En tercer lugar, vamos a ver los planes de los cuales captamos información valiosa y clave para poder desarrollar el planeamiento integrado y de esta manera determinar las necesidades de bienes, servicios u obras. Y como finalmente tenemos el punto 4, los casos prácticos. Vamos a ver de qué manera tomamos en cuenta estos factores, tanto internos, externos, la situación, los patrones, las tendencias, las circunstancias en las cuales opera la cadena de abastecimiento público de una determinada entidad. Veamos entonces la siguiente diapositiva. En primer lugar, vamos a distinguir los puntos de articulación y las diferencias entre el planeamiento estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, que es el SINAPLAN, y el planeamiento integrado de la programación multianual de bienes, servicios y obras. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí el punto referido a lo que compete el planeamiento estratégico nuevamente del SINAPLAN, las diferencias que tiene con respecto al planeamiento integrado como componente de la programación multianual de bienes, servicios y obras del Sistema Nacional de Abastecimiento y los puntos de articulación. Siguiente diapositiva, por favor. Las diferencias, como pueden apreciar, del planeamiento estratégico, cuando nos referimos en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico de SINAPLAN, está referido al tema de los planes nacionales, a las políticas nacionales, regionales y locales que estamos viendo en el lado izquierdo de nuestra pantalla, los planes sectoriales de desarrollo concertado, ¿no? Los famosos PSEM, PEN, los planes regionales o locales concertados, y que esto permite, pues, a su vez, establecer las políticas institucionales, los planes institucionales, el plan estratégico institucional y el plan operativo institucional. Y a partir de ellos es el punto de vinculación y la llave de conexión, de vinculación, de articulación recíproca con el Sistema Nacional de Abastecimiento, específicamente a través de nuestra programación multianual de bienes, servicios y obras. Como pueden apreciar en la parte inferior, ya nos referimos al cuadro multianual de necesidades, ¿no? En el cual realizamos el planeamiento del abastecimiento, es decir, este planeamiento integrado, el cual está conformado por los distintos planes,
en el cual vamos a identificar las necesidades de bienes, servicios y obras que nos va a permitir ejecutar, ¿no? Implementar estas actividades operativas que provienen del SINAPLAN, ¿no? Entonces, con esto indicamos, y es importante hacer énfasis al inicio de esta presentación, que tanto el planeamiento estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, denominado SINAPLAN, a cargo de su ente rector, CEPLAN, articula con el planeamiento, mejor dicho, articula con la programación multianual de bienes, servicios y obras del Sistema Nacional de Abastecimiento, en cuyo componente de la PMBCO se encuentra el planeamiento integrado propiamente enfocado al Sistema Nacional de Abastecimiento, a las operaciones de la cadena de abastecimiento público. ¿Ok? Entonces, esto es importante desde el inicio distinguir que son, digamos, dos elementos, dos aspectos distintos que se vinculan como parte de la articulación sistémica entre el SINAPLAN y el Sistema Nacional de Abastecimiento. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, tenemos aquí el esquema. Muchos de ustedes seguramente ya lo reconocen porque está en nuestro marco vigente, nuestra directiva 005 de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Efectivamente, hablamos de los dos componentes que conforman la PMBCO, el planeamiento integrado, la programación, las fases que ya son súper conocidas por todos ustedes, y el producto que es el cuadro multianual de necesidades. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ahondar en el primer componente, que es el planeamiento integrado, que es lo que tenemos marcado y lo podemos apreciar aquí en pantalla. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. En primer punto, vamos a abordar, como ya lo mencionamos, el marco normativo. Siguiente diapositiva, por favor. Es importante para ello revisar lo que señala el Decreto Legislativo 1439, norma que crea el Sistema Nacional de Abastecimiento, y nos señala en el artículo 4 que el Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no?, es el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos para la provisión de bienes, servicios y obras a través de las actividades de la cadena de abastecimiento público, ¿no?, que nos va a permitir orientadas, mejor dicho, al logro de los resultados de la entidad con el fin de lograr un eficiente y eficaz empleo de los recursos públicos, y esto lo podemos apreciar en la imagen que tenemos en el lado derecho. Y es importante aquí señalar qué es la cadena de abastecimiento público, ¿no? Vamos a recordar nuevamente este concepto. Es el conjunto de actividades interrelacionadas que abarca desde la programación hasta la disposición final, incluyendo las actividades involucradas en la gestión de adquisiciones, la administración de bienes, servicios y ejecución de obras para el cumplimiento de la provisión de servicios y logro de resultados en las entidades del sector público. ¿Okay? Entonces aquí podemos apreciar los componentes del Sistema Nacional de Abastecimiento, la articulación que tienen como parte de todas las actividades de la cadena de abastecimiento público y evidentemente la articulación intra- y extrasistémica también con los sistemas conformantes de la administración financiera del sector público y la integración interna a nivel del Sistema Nacional de Abastecimiento entre los componentes que hemos citado. Bien, hemos recordado este concepto súper importante, las actividades de la cadena de abastecimiento público y todo lo que abarca de inicio a fin hasta poder lograr esta provisión, ¿no?, eficiente de los servicios que brinda una entidad en el marco de sus objetivos institucionales. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, ahora tenemos el artículo 8 del Reglamento del Sistema Nacional de Abastecimiento, es decir, nos referimos al Decreto Supremo 217 del 2019, -EF, que nos señala que la programación multianual de bienes, servicios y obras se desarrolla considerando el planeamiento integrado y su respectiva programación por un periodo mínimo de 3 años para lograr la previsión racional y trazabilidad de los bienes, servicios y obras. Los invito a que tengamos muy en cuenta esta última frase, ¿no? Para lograr la previsión racional y trazabilidad de los bienes, servicios y obras que requieren las entidades a fin de identificarlos debidamente, valorizarlos y contar con información integral de los mismos a través de las herramientas que determine la DGA. Entonces, vamos a ir armando nuevamente el esquema que vimos al inicio, pero ahora estamos yendo de a pocos
viendo cómo se está conformando, entonces tenemos la PMBCO, su componente planeamiento integrado y luego la programación. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora tenemos el artículo 10 también del reglamento del SNA. Nos habla del desarrollo de la PMBCO, el cual incluye los componentes que ya hemos citado, el planeamiento integrado y la programación, cuyo producto final es el cuadro multianual de necesidades, el cual garantiza toda la PMBCO, la integración intersistémica con los conformantes de la AFCP, con los sistemas administrativos del sector público que correspondan y, de ser el caso, entre las entidades. ¿Ok? Pasemos a la siguiente diapositiva. Tenemos nuevamente aquí el numeral 10.2 del artículo 10 respecto al desarrollo de la PMBCO. ¿Y qué nos señala? ¿No? A través del planeamiento integrado se identifican las necesidades correspondientes en materia de bienes, servicios y obras reflejados en diversos planes. Ojo, tenemos aquí nuevamente otro concepto importante. Las necesidades en materia de bienes, servicios y obras reflejados en diversos planes, teniendo como referencia las metas, objetivos estratégicos y operativos de las entidades. El planeamiento integrado se desarrolla bajo un enfoque multianual por un periodo mínimo de 3 años y se encuentra nuevamente aquí bastante atención, pongamos atención con esta frase, ¿no? Se encuentra sujeto a un continuo monitoreo y evaluación. Vamos a retener esta frase que estoy mencionando porque lo vamos a ver muy presente en los casos prácticos que voy a presentar más adelante, ¿no? Entonces, se encuentra sujeto a un continuo monitoreo y evaluación. Y aquí me detengo y les digo, vamos a tomar unos binoculares para desarrollar este monitoreo y evaluación. Les digo esto porque nos va a servir en adelante cuando mencione los casos prácticos, el tema de los planes, los factores y las situaciones que vamos a considerar para llevar a cabo el planeamiento integrado. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, tenemos aquí también el numeral 10.3 del Reglamento del Sistema Nacional de Abastecimiento, digamos que es el documento adicional a la Directiva 005, que nos trae mayor contenido respecto al planeamiento integrado. Nos señala además que los planes a los cuales se refiere el numeral anterior del 10.2 que he mencionado, entre otros, son los siguientes. Tenemos el plan de aseguramiento, el cual refleja la estrategia necesaria para brindar la cobertura necesaria a los bienes, servicios y obras ante la ocurrencia de daños o pérdidas. También el plan de distribución, que refleja la estrategia necesaria para el traslado, ¿no?, oportuno de los bienes muebles desde el punto de almacenamiento hasta el lugar en el que estén disponibles para los destinatarios, los beneficiarios, los puntos de consumo, digamos, garantizando las condiciones de oportunidad, conservación, necesidad y destino. Luego tenemos el plan de mantenimiento, que refleja la estrategia necesaria para establecer los tipos de mantenimiento que se requieran en función del análisis del estado situacional de los bienes muebles e inmuebles. Aquí es importante señalar, además de este marco normativo que estoy compartiendo con ustedes, tener en cuenta el marco normativo vigente del componente de la administración de bienes, el cual han emitido ya a la fecha diversas directivas respecto a los planes que estoy aquí señalando, ¿no? Entonces podemos ver la imagen, ¿no?, de los planes de aseguramiento, cuál es el nivel de riesgos, cobertura, todo el análisis que se requiere para identificar los servicios o los bienes que permitan el cumplimiento del plan de aseguramiento. Lo mismo, lo propio será en el caso del plan de distribución, lo propio será para el caso del plan de mantenimiento, para los mantenimientos preventivos, correctivos, rutinarios, entre otros. Y cuando nos referimos a otros planes, nos referimos a planes que impactan en las operaciones de la cadena de abastecimiento público, ¿no? Entonces, cada entidad, dependiendo de sus objetivos institucionales, de la razón de ser, de la naturaleza de los bienes o servicios que prestan como parte, digamos, del nivel de servicio público que se brinda a su público objetivo, que puede ser un ciudadano, puede ser una entidad pública, tiene que identificar cuáles son estos otros planes que van a tener incidencia y van a impactar en la cadena de abastecimiento público. Bien, veamos la siguiente diapositiva.
Tenemos aquí, seguimos con el artículo 10 y vamos a mencionar el numeral 10.4, 10.5 y 10.6, que nos brinda mayor, digamos, contenido respecto al planeamiento integrado, ¿no? Nos señala en el numeral 10.4, como pueden ver también en la imagen que nos acompaña en el lado izquierdo, que el planeamiento integrado también incluye en el diseño por parte de los ministerios de manera individual o conjunta de la red logística pública, el cual es el conjunto de almacenes organizados en uno o más niveles conectados entre sí, que permite proyectar el flujo de bienes y su control. Atención aquí con el siguiente término, proyectar el flujo de bienes y su control. Vamos a hacer un pronóstico, una proyección. ¿Ok? Tengamos en cuenta también y dejemos esta frase, esta palabra, porque lo vamos a utilizar y lo vamos a ver también en el caso de los temas o la casuística que estoy presentando más adelante. El numeral 10.5 nos habla respecto a que a través de la programación se valorizan los bienes, servicios y obras que se identificaron como necesarios en el marco del planeamiento integrado, considerando evidentemente la vinculación con el Sistema Nacional de Presupuesto Público, entre otros sistemas que corresponda, como por ejemplo el Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones, ¿no? Para la elaboración del cuadro multianual de necesidades, entre otros, que ya conocemos perfectamente respecto al momento que hemos ya difundido sobre la elaboración del cuadro multianual de necesidades, ¿no? El numeral 10.6, el cuadro multianual de necesidades, refleja las decisiones de gasto en el marco de los principios de sostenibilidad fiscal y responsabilidad fiscal que rigen la administración financiera del sector público. Eso lo tenemos que también tener súper en cuenta, ¿no? Entonces estamos viendo en la imagen del lado izquierdo toda esta red, ¿no? Cómo se va tejiendo. Aquí tenemos el caso de una entidad que cuenta con un almacén central, que cuenta con almacenes intermedios y que tiene distintos puntos de consumo, ¿no? Entonces, para ello es importante tener esta visibilidad, esta trazabilidad. Recuerden esta frase que les mencionaba, el continuo monitoreo y evaluación para poner en práctica, ¿no? Al momento que realizamos un ciclo de planeamiento integrado, ¿no? Identificar estos factores o situaciones que podrían afectar, impactar tanto positivamente o negativamente las operaciones de nuestra cadena de abastecimiento público. Veamos la siguiente diapositiva. Tenemos ahora nuestra directiva ya súper conocida, que es la directiva 005-del 2021 EF/5401, que es la directiva para la programación multianual de bienes, servicios y obras. Y aquí podemos apreciar el potente artículo 12 sobre el planeamiento integrado, el cual nos señala lo que ya hemos mencionado reiterativamente, ¿no? Que es respecto, que es uno de los componentes de la PMBCO, y contribuye, señores, atención con esta frase, contribuye al fortalecimiento del pronóstico de las necesidades y toma de decisiones para una provisión eficaz y oportuna de los bienes, servicios y obras, maximizando el valor del dinero. Cada sol que se asigna a la entidad a través del planeamiento integrado, tenemos que tener, digamos, esta visibilidad, esta información importante, aspectos claves a tomar en cuenta, para identificar cuáles son estos bienes, servicios u obras, de ser el caso, para poder llevar a cabo esa prestación del servicio público tanto al ciudadano o hacia otra entidad, ¿no? Y sobre todo que nos va a permitir tomar las decisiones para una provisión eficaz y oportuna, ¿no? Eso sí lo recalco nuevamente para tenerlo en cuenta. Asimismo, nos señala dicho artículo 12 de la Directiva 005 que se desarrollan diversas acciones que permiten analizar y determinar las necesidades que requiere una entidad. Está sujeto nuevamente, como les mencionaba, a un continuo monitoreo y revisión a base de los criterios establecidos ya en la PMBCO. Para el análisis y determinación de necesidades se tiene en cuenta la situación actual y pasada de la entidad. Eso lo vamos a ver en los ejemplos prácticos en las siguientes diapositivas. Se tienen en cuenta además los factores internos y externos que impacten en la cadena de abastecimiento público y por ende pues que influya, ¿no? Que impacte también a su vez en el cumplimiento de los objetivos institucionales. Esto tenemos que tenerlo súper en cuenta y es por eso que los invito a partir de este momento pues vamos a tomar nuestros binoculares para poder analizar todas las operaciones que se están llevando a cabo al momento que
se dan las operaciones de cadena de abastecimiento público en la entidad. Debemos estar alertas, en continuo monitoreo y revisión a fin de advertir e identificar algún factor interno o externo que vaya a impactar o que esté impactando a mi cadena de abastecimiento público y sobre todo que me permita advertir con respecto a las necesidades que he planificado con las que realmente se están ejecutando, a fin de advertir las desviaciones y tomar las decisiones oportunas, implementar las medidas que correspondan para poder regresar al camino de acuerdo a lo que se ha planificado o en su defecto realizar los ajustes, las actualizaciones que nos permita implementar estas decisiones, acciones, estrategias para poder, llegar a este objetivo que es de la provisión eficaz, oportuna, maximizando el valor del dinero. Asimismo, señala dicho artículo 12, incluye además el planeamiento integrado, entre otros documentos, los cuales ya hemos visto que son los planes que menciona la norma, que es de aseguramiento, mantenimiento, el tema de la distribución, pero además también entre otros planes que impacten las operaciones de mi cadena de abastecimiento público, ¿no? Entonces, recordemos aquí los objetivos institucionales, situación actual y pasada, los factores internos y externos, y realizar el continuo monitoreo y revisión de las operaciones de mi cadena de abastecimiento público como entidad bajo el alcance del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Veamos entonces la siguiente diapositiva. Bien, hasta aquí hemos visto todo el marco normativo y aquí les comparto este collage, ¿no? Que es una nube de palabras claves. Podemos ver ahí planeamiento integrado, la situación actual, pasada, factores internos, externos, la Dirección General de Abastecimiento como ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento. Tengo que verificar aspectos como, por ejemplo, temas de transporte, los niveles de servicio que voy a brindar, sea de cara al ciudadano o de cara hacia otra entidad pública, maximización del valor por dinero, el rol que cumple los objetivos institucionales de la entidad, los tiempos que tengo que tener en cuenta, la red de operaciones, la cadena de abastecimiento público, nuestro cuadro multianual de necesidades y la programación multianual de bienes, servicios y obras, ¿no? Entonces, aquí les dejo como un resumen de todo el marco normativo que hemos repasado hasta el momento. Veamos ahora entonces la siguiente diapositiva, que es el punto número 2. Aspectos a tener en cuenta. Siguiente diapositiva. Bien, tal como hemos señalado, ¿no? Y les hemos podido repasar de manera conjunta todo lo que contiene el marco normativo vigente respecto al planeamiento integrado, podemos apreciar que se debe tener en cuenta, nos indica la norma, la situación actual y pasada de la entidad. Actual, por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta cuáles son los objetivos institucionales de la entidad. Por ejemplo, puede darse el caso, ¿no? Que por un tema de estrategias a nivel de un plan de desarrollo regional concertado, ¿no? Se establezcan una nueva, actividad misional para la entidad, ¿no? Y esto conlleva, pues, de repente a replantear, ¿no? Las necesidades en materia de bienes y servicios, porque de repente ahora la entidad va a prestar de repente dentro de su portafolio de servicios públicos algún otro servicio para llegar de repente de manera más cercana, más próxima al punto de consumo, sea de un ciudadano o de otra entidad pública. De repente ahora una entidad va a brindar también sus servicios de manera virtual, remota, a través de los canales digitales, entre otros, ¿no? Entonces, esas son situaciones actuales, o de repente puede ser el caso que exista un tema de reestructuración orgánica. Entonces, son aspectos que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, esto puede conllevar también a que una entidad de repente decida que de acá a 5 meses o 6 meses va a aperturar una nueva sede en otra entidad. Entonces, toda esta coyuntura, toda esta circunstancia en las cuales opera la cadena de abastecimiento de una determinada entidad, se debe tomar en cuenta, ¿no? Y para ello, pues, es el trabajo colaborativo con las distintas áreas que se encargan de ver, pues, todo el tema de los objetivos institucionales, de cuál es el futuro cercano de la entidad, cuáles son los objetivos, cuáles son las metas, la nueva visión. De repente también para ello es importante, o mejor dicho, es importante revisar
cuál ha sido el desempeño, ¿no? La trayectoria de la información que sucedió en el pasado, ¿no? De repente revisar los últimos 2, 3 años, ¿no? Reporte de consumos históricos, los patrones, las proyecciones de consumo a partir de esta información, de repente de los últimos 2 años, utilizando metodologías cuantitativas, cualitativas, ¿no? Hacen un consenso entre las personas, los decisores, para poder proyectar, pronosticar estas necesidades o las futuras acciones que vaya a tomar una determinada entidad en el marco de sus competencias, en el marco de lo establecido, en sus disposiciones normativas, orgánicas, todo para poder implementar y tomar las acciones que permitan esa capacidad de respuesta de su cadena de abastecimiento público a efectos de lograr esa provisión racional, oportuna, maximizando el valor del dinero, ¿no? Entonces aquí nuevamente aparece el tema de los binoculares, identificar, estar alertas, mirando si hay alguna situación, algún elemento en la situación actual que debamos tomar en cuenta porque va a impactar las operaciones de nuestra cadena de abastecimiento público. Asimismo, toda la tendencia, patrones que podamos generar a partir de la información histórica o esta situación pasada que posea la entidad, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos aquí los factores a tener en cuenta, ¿no? Tal como nos ha señalado la norma, tenemos factores internos y externos que se deben tomar en cuenta si estos impactan de manera positiva o negativa en las operaciones de la cadena de abastecimiento y por ende, pues esto va a influir en el cumplimiento de los objetivos institucionales, ¿no? Entonces tenemos que estar alertas como operadores del Sistema Nacional de Abastecimiento, debemos estar alertas, trabajar de manera colaborativa a efectos que cuando desarrollemos el planeamiento integrado, pues tengamos en cuenta cuáles son estos factores, tanto internos y externos, que van a impactar en nuestra cadena y por lo tanto se requiere identificar pues estos bienes o servicios que va a permitir mitigar, capitalizar de repente a un determinado riesgo u otros, y estos van a ser pues luego finalmente registrados en el cuadro multianual de necesidades para continuar las operaciones que ya conocemos de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Entre los factores internos, aquí he colocado algunos ejemplos, puede ser el tema de variación en los objetivos institucionales, una reestructuración orgánica, inconvenientes de repente con la flota vehicular, ¿no? De repente no se realizó por algún motivo algún mantenimiento preventivo y por ende tenemos algún problema con la flota vehicular y por lo tanto surge la necesidad para poder mitigar este impacto de repente de alquilar alguna flota vehicular o contratar de repente algún servicio de courier local o courier nacional para poder cumplir nuestros objetivos institucionales como entidad. O, por ejemplo, que se vaya a implementar una nueva herramienta informática de operaciones logísticas, entonces eso lleva una curva de aprendizaje y, por lo tanto, tengo que acompañar y brindar asistencia a efectos de que esto no impacte en la continuidad operativa y funcional de una entidad, ¿no? Entonces, como herramienta informática de las operaciones logísticas, ¿no? Y así podríamos ir citando distintos factores internos y esto va a depender de acuerdo al se puede decir al core, ¿no? A los objetivos institucionales, al sector, a la cadena funcional del cual pertenece cada entidad. Entonces, puede ser el caso que para alguna entidad sí tenga impacto en su cadena de abastecimiento de determinado factor interno y para otras no. Y esto va a depender, pues, mucho de este análisis que se tiene que realizar durante justamente el desarrollo del planeamiento integrado, ¿no? Vayamos a ver por otro lado los factores externos, ¿no? Tenemos factores climatológicos. Miren lo que hemos vivido este año, sin contar obviamente lo que hemos pasado en la pandemia, ¿no? Que simplemente fue un factor externo que golpeó, digamos, tuvo impacto negativo, lamentablemente, pues en todas las cadenas, las operaciones de cadena de abastecimiento a nivel mundial, ¿no? No solamente pues impactó las cadenas de abastecimiento público, sino también las cadenas de abastecimiento en el sector privado. Entonces, ninguna cadena pues estuvo exenta de este impacto, ¿no? Y por ende debemos pues tener una capacidad de reacción, tener unas operaciones de cadena de abastecimiento público resilientes, ¿no? Que permitan mitigar estos impactos y proponer acciones o medidas para garantizar en la medida de lo posible y con los recursos disponibles también esta continuidad de operaciones en atención de
la provisión racional y oportuna, ¿no?, de los servicios que brinda determinada entidad en el marco de sus competencias. Entonces, para ello tenemos aquí materia de ejemplo, como factores externos, los climatológicos, de repente a un tema de cambios normativos, algunas nuevas regulaciones, ¿no?, con los cuales hay que convivir y por lo tanto adaptar rápidamente, ¿no?, tener esta capacidad de respuesta en las operaciones de la cadena para poder, digamos, convivir, implementar respetando el marco regulatorio, el marco normativo, de manera tal que nuestras operaciones de cadena de abastecimiento se lleven a cabo de la mejor manera. Tener el tema respecto al riesgo de desastres naturales, ¿no? Como les comentaba, hemos tenido a inicios de año el tema del huracán Yaku, por ejemplo, ¿no? Entonces, para ello, todas las entidades públicas, pues, tenieron que, mejor dicho, han identificado cuáles eran estos bienes o servicios que les ha permitido, ¿no?, dar esta continuidad del servicio, tomando en cuenta este factor externo, en este caso del desastre natural o factores climatológicos, ¿no? Tenemos ahora ya en curso, como bien todos conocemos, la próxima llegada del efecto del Niño global. Entonces también tenemos que prepararnos y como parte del planeamiento integrado, identificar todos aquellos bienes o servicios que nos va a permitir como entidad pública poder hacer frente y garantizar esta continuidad operativa y funcional de la entidad a lo largo de las operaciones de su cadena de abastecimiento público, ¿no? Bien, veamos la siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora pasamos al tercer punto, que está referido al tema de los planes, ¿no?, como hemos señalado aquí en el marco normativo. Veamos la siguiente diapositiva. Tenemos aquí, tal como señala la norma, ¿no?, hemos visto ahí el artículo 10 del reglamento que nos habla respecto a los planes, ¿no? Nos indica, ¿no?, que durante el planeamiento integrado tenemos que tener en cuenta además la información contenida, ¿no?, en los distintos planes. Aquí mencionamos los que señala la norma, ¿no?, el plan de aseguramiento, el de mantenimiento, el de distribución, entre otros planes, como ya hemos visto, que impactan en las operaciones de la cadena de abastecimiento público. Aquí también señalamos que deben tener en cuenta, además del marco normativo que estamos presentando en este webinar de esta mañana, también el marco normativo vigente del componente de la administración de bienes, el cual ya han emitido a la fecha respecto a los planes que estamos aquí citando. Veamos la siguiente diapositiva, por favor. Estamos viendo a continuación los planes de mantenimiento, ¿no? Tenemos aquí un documento que lo citamos a manera de ejemplo. Esta información es pública, está disponible, ¿no?, en la web, en este caso del Ministerio de Salud. Es un documento técnico que han aprobado el presente año, que es el plan de mantenimiento de la infraestructura y de los equipos médicos y biomédicos de los servicios oncológicos de las IPRES, del Ministerio de Salud y de los gobiernos regionales 2023, ¿no? Entonces, al revisar dicho documento, ¿no?, técnico, podemos ver que podemos identificar, por ejemplo, los servicios de mantenimiento preventivo de un acelerador lineal, un servicio de mantenimiento de los tomógrafos, servicio de mantenimiento preventivo de tableros eléctricos, entre otros. Y esta identificación que estamos desarrollando como parte del planeamiento integrado, información que hemos obtenido del documento técnico, que es en este caso el plan de mantenimiento de la infraestructura y los equipos médicos, pues nos va a permitir identificar estas necesidades, las cuales van a ser ya registradas como parte ya de la programación en el cuadro multianual de necesidades, y vamos a iniciar pues las fases que ya conocemos, la fase de identificación, luego la fase de clasificación y priorización, y luego la fase de consolidación y aprobación, ¿no? Es decir, seguimos ya el camino que conocemos y hemos venido pues evangelizando, se podría decir, a lo largo de estos últimos años, ¿no? Veamos la siguiente diapositiva. Tenemos aquí otros ejemplos en materia de plan de mantenimiento. Citamos a nuestros amigos de la SUNAR, ¿no?, que han publicado el plan de mantenimiento de equipos informáticos del 2023, porque como comprenderán, por los objetivos institucionales, el core al cual se dedican las actividades o el servicio público que brinda SUNAR, pues definitivamente el hecho de tener algún problema, algún inconveniente, ¿no?, en la operatividad de sus equipos informáticos, pues impacta directamente en su cadena de abastecimiento público.
Por lo tanto, es súper importante contar con el documento de plan de mantenimiento. Enfoquémonos, por decir, en el tema de preventivo, a efectos de garantizar las operaciones de la cadena de abastecimiento público y, como ya hemos señalado, estar en un continuo monitoreo y supervisión, seguimiento de estas operaciones, a efectos de advertir si existe algún factor interno o externo que impacte la cadena de abastecimiento, pues se tomen las decisiones de manera oportuna para mitigar, capitalizar o, en todo caso, evitar algún riesgo que pueda impactar las operaciones de la cadena, ¿no? Tenemos otro ejemplo, en este caso de la Municipalidad Distrital, en el cual señala el plan de mantenimiento, periodo febrero a diciembre de 2022, ¿no? Por ejemplo, aplicado a la flota vehicular, ¿no? Y eso nos conlleva, por ejemplo, a identificar necesidades tales como servicio de mantenimiento de automóviles, de repente una determinada flota vehicular, mantenimiento de las impresoras multifuncionales, un servicio de mantenimiento de un camión de 6 toneladas, entre otros, ¿no? Aquí les cito diversos ejemplos, podríamos tomar muchísimo tiempo para obtener mayor información, pero digamos a materia del presente webinar les estoy dando aquí ejemplos diversos que nos permita identificar a partir de dichos documentos técnicos en materia de plan de mantenimiento. Bien, veamos la siguiente diapositiva. Entramos ahora a los planes de distribución, ¿no? Aquí tenemos una imagen que hemos capturado de la página web, en este caso de Senares, ¿no? Podemos ver, imagínense un camión de determinado nivel de tonelaje, ¿no? Que distribuye pues los medicamentos, algunos requerirán mantener el tema de la cadena de frío, algunos son de repente no solamente el tema de este atributo, esta condición de la naturaleza de los determinados bienes, en este caso los medicamentos, que distribuyen, sino otros, por ejemplo, pueden ser, imagínense, cuando hacen las campañas de donación de sangre, ¿no? O de repente, imagínense, la donación de órganos, ¿no? Entonces, toda la cadena de abastecimiento que se lleve a cabo y tiene que ser, pues, infalible, ¿no? Resiliente, con una capacidad de respuesta impecable para lograr el objetivo, ¿no? De poder, en este caso, de beneficiar al momento y realizar una operación inmediata, ¿no? Entonces, posiblemente se vayan a requerir distintos tipos de transporte, ¿no? Por eso menciono aquí en el ejemplo, identificar servicios de transporte multimodal, un servicio de courier local, un servicio de distribución, un courier a nivel nacional, y todos los servicios o bienes que correspondan y se tomen en cuenta para que dicho plan de distribución bajo el objetivo que formule una determinada entidad, pues simplemente se lleve a cabo. Entre ellos, por ejemplo, adquirir equipos de GPS o contratar el servicio de GPS o colocar un chip de seguimiento o comprar drones, imagínense, para que puedan hacer la distribución de logística urbana, entre otros, ¿no? Entonces, cuando hablamos de planes de distribución, a través de dicho documento elaborado por el área técnica especializada, pues nos va a permitir identificar los determinados bienes o servicios u obras, de ser el caso, ¿no? Finalmente, que van a permitir a la cadena de abastecimiento de una determinada entidad, pues brindar todos estos servicios de manera oportuna, ¿no? Garantizando y vamos a satisfacer las necesidades en tiempo oportuno de nuestro público objetivo, que puede ser nuevamente un ciudadano o una determinada entidad pública. Veamos la siguiente diapositiva. Tenemos ahora el plan de aseguramiento, ¿no? Y siempre cuando hablamos de plan de aseguramiento, ¿no? Nos referimos evidentemente al tema de las pólizas de seguro, ¿no? Como documentos que nos va a permitir, pues, respaldar determinado nivel de riesgos, pero también nos permite, por ejemplo, identificar, ¿no? Cuáles son, de repente, adquirir algún servicio, ¿no? Por ejemplo, de videovigilancia, ¿no? Estos circuitos cerrados de videovigilancia que nos van a permitir, de repente, atenuar un poco el riesgo o, digamos, ser disuasivo, ¿no? Para un tema, de repente, temas de robos o algún otro siniestro en el cual se encuentra un determinado inmueble, ¿no? Y todos los bienes patrimoniales que administra una determinada entidad, ¿no? Tenemos un servicio de tasación, servicios de peritaje, tenemos la contratación de las pólizas de deshonestidad 3D, las pólizas de seguro multirriesgo, que son estos seguros patrimoniales,
entre otros, ¿no? Es decir, todo aquello que también el área técnica especializada en materias de seguros, pues identifique, elabore dicho documento y a partir del cual se va a tener en cuenta en el planeamiento integrado para identificar estas necesidades, nuevamente las cuales van a ser ya registradas en el cuadro multianual de necesidades como parte de la programación y vamos a llevar a cabo todas las 3 fases que ya conocemos, ¿no? De la PMBCO. Pasemos a la siguiente diapositiva. Como cuarto punto tenemos los casos prácticos, ¿no? Vamos a aplicar todo el marco normativo que ya hemos venido señalando y conocido, ¿no? A efectos de desarrollar el planeamiento integrado de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí tenemos el primer caso, ¿no? Tenemos el sector educación. Sabemos que en el camino pues hay diversas normas, diversos mecanismos, diversos procedimientos de selección que se van a aplicar. Para resumir todo el caso práctico, ¿no? Partimos de las normas y todas las regulaciones, las reglas que imparte pues Minedu, ¿no? A cargo del sector educación. Tenemos aquí la UGEL, ¿no? Que finalmente a través de su actividad operativa en esta articulación o vinculación que mencionábamos al inicio con el SINAPLAN, tenemos la actividad operativa, ¿no? Dotación de materiales y equipos educativos para estudiantes de instituciones educativas, ¿no? Y empezamos pues con una entidad, ¿no? En este caso que cumple el marco normativo en los plazos establecidos de la programación multianual de bienes, servicios y obras, ¿no? Elabora su cuadro multianual de necesidades 23-25, el cual ya está en ejecución. Tenemos el segundo componente del Sistema Nacional de Abastecimiento, que es la gestión de adquisiciones. Luego pasamos al tercer componente, que es la gestión o la administración de bienes, ¿no? Tanto de bienes muebles como de bienes inmuebles. Y en el camino de estas operaciones ya de cadena de abastecimiento público, que hemos dicho que es algo profundamente dinámico, ¿no? Su naturaleza es dinámica, vamos a identificar, tal como se cita aquí en los ejemplos, en el ejemplo que estamos viendo, un factor interno, ¿no? Imagínense que se presenta, ¿no? Una demora en el trámite del procedimiento de selección, ¿no? De repente el proveedor tenía que presentar algún documento, finalmente hay alguna demora con ello, imagínense alguna demora en la carta fianza, entre otros trámites que vayan a realizar. Ello inmediatamente pues tiene un impacto en las operaciones de la cadena de abastecimiento público, pero como yo tengo mis binoculares, estoy mirando que se está llevando a cabo este factor interno que está impactando sin duda a las operaciones de mi cadena de abastecimiento y pues de inmediato implemento la acción correctiva que permita pues corregir, mitigar dicho impacto en las operaciones de mi cadena de abastecimiento directamente vinculadas al tiempo, ¿no? Al tiempo en el que voy a proveer, al tiempo en el que el proveedor finalmente me va a entregar determinados bienes que van a ingresar al almacén y luego van a salir a distribución, ¿no? Entonces, de inmediato aplico las acciones que correspondan para mitigar o, digamos, enmendar o corregir o poder optimizar el tiempo en otro eslabón o otro componente de mi cadena de abastecimiento público, ¿no? Veamos ahora los factores externos. Tenemos un factor climatológico, ¿no? Imagínense que exista, pues, tengo que llegar hacia una zona, por decir, altoandina, y tenemos un clima bastante complicado, hay ciertas lluvias, incluso genera algunos impases que van a bloquear la carretera, ¿no? ¿Y esto qué impacta en mi cadena de abastecimiento? Pues en una entrega posterior, imagínense al inicio de las clases, ¿no? Que esto se podría dar. Entonces también, como tengo mis binoculares, pues voy a identificar este factor externo que va a impactar. Lo importante es anticiparnos a este impacto, ¿no? Y si nos impacta, pues también inmediatamente realizar un planeamiento integrado para poder identificar en qué tramo o en qué aspecto de mi cadena de abastecimiento está impactando, en qué intensidad, y de esta manera tomar las acciones que me permitan nuevamente retomar, se puede decir, esta continuidad operativa y funcional de mi cadena de abastecimiento como entidad pública, en este caso brindando pues un servicio súper estratégico que es el tema de la educación pública, ¿no? Pasamos a, por ejemplo, acá tenemos a materia de ejemplo la institución educativa 07, ¿no? Donde también tenemos otro factor externo
y pues ocurre un siniestro en una unidad de transporte, ¿no? ¿Y eso en qué impacta? Pues obviamente en que el kit de repente no llegue a tiempo o sufra algún daño y se tenga que reponer ese lote. Entonces son operaciones que suceden las 24 horas, los 7 días de la semana, porque las operaciones de la cadena de abastecimiento pues no paran. Vamos todos los días, tenemos que abastecer, tenemos que proveer, tenemos que llegar a un determinado punto de consumo, punto de destino, y por ello pues que debemos estar en constante monitoreo y seguimiento. Recuerden que les mencionaba de esta frase, garantizando la trazabilidad de las operaciones para que finalmente ello pues nos permita tomar las mejores decisiones, identificando los bienes y servicios que sean necesarios para garantizar esta continuidad operativa y funcional de la entidad, ¿no? Luego tenemos un último ejemplo, imagínense en la institución educativa número 10, un factor interno, ¿no? Que nos indican que se va a aperturar una nueva institución y por lo tanto va a haber un incremento en la necesidad de determinados kits de materiales educativos. Entonces, este aspecto, esta situación también la tengo que tener en cuenta al momento de desarrollar y llevar a cabo un planeamiento integrado de la programación multianual de bienes, servicios y obras, ¿no? Veamos el siguiente caso práctico. Tenemos aquí en el caso del sector salud, ¿no? Cumplimos con todas las normas, como ya hemos mencionado, ¿no? Para efectos de, digamos, ir de manera práctica al caso, ¿no? Tenemos una actividad operativa, ¿no? Nuevamente en la vinculación que existe entre el Sistema Nacional de Abastecimiento a través de la PMBCO y SINAPLAN, en este caso el punto que nos vincula, la actividad operativa, acá lo mencionamos, abastecimiento de recursos estratégicos en salud para la prevención, control y diagnóstico y tratamiento de determinada enfermedad, ¿no? Tenemos aquí una entidad, una determinada red de salud, una entidad pública, cumple y elabora, pues, los plazos, fases, el contenido, aplica los criterios, todo referido a la programación multianual de bienes, servicios y obras, elabora su cuadro multianual de necesidades 23-25, hace lo propio respecto a la gestión de adquisiciones, luego en el tercer componente, la administración de bienes, ¿no? Y tenemos, pues, el primer factor que impacta determinado a un hospital o una posta, ¿no? Que hemos denominado a materia de ejemplo hospital A, ¿no? Que es la apertura o cierre de un determinado hospital o una posta médica. Entonces, esto evidentemente va a incrementar o va a reducir el nivel, la necesidad, es decir, la cantidad de determinados medicamentos que vayan a requerir. Y esto lo tengo que tomar en cuenta al momento de llevar a cabo mi planeamiento integrado como parte de la PMBCO, porque dicha necesidad la tengo que registrar en mi cuadro multianual de necesidades. Veamos ahora el caso del Hospital B. Hay un factor externo. Imagínense que determina la Organización Mundial de la Salud una endemia. Por lo tanto, va a existir un incremento, ¿no? Es decir, rompe este patrón del consumo regular con una tendencia más o menos ya conocida de un determinado medicamento, pero a raíz de una endemia, pues existe un incremento en la cantidad del medicamento XZ, ¿no? Entonces, esto también lo tengo que tomar en cuenta para poder desarrollar el planeamiento integrado de mi programación multianual de bienes, servicios y obras y que esto finalmente se registre luego en el cuadro multianual de necesidades, como ya conocemos. Otro ejemplo más, tenemos el Hospital C, ¿no? Un factor externo, tenemos un siniestro en el medio de transporte, ¿no? Imagínense que está llevando medicamentos refrigerados y ocurre algo con el motor, con el sistema eléctrico de dicho vehículo y finalmente, pues, todo este lote se echa a perder, entonces inmediatamente tengo que, de manera proactiva, de manera dinámica y con una amplia capacidad de respuesta, pues, tener esta posibilidad de reponer dicho lote a efectos de garantizar una provisión oportuna. Veamos finalmente el Hospital D, tenemos un factor interno, el vencimiento, por ejemplo, de un próximo lote, ¿no? Entonces, ¿esto qué implica? Pues debo realizar una distribución priorizada de dicho lote, ¿no? A efectos de garantizar y dar esta continuidad y, pues, evidentemente proveer, pero también con calidad en materia de los medicamentos o estos recursos estratégicos, ¿no? Existen muchísimos factores más y podríamos tomar pues más de una mañana poder citándolos todos, pero a materia de ejemplo para ayudarlos, digamos, a identificar
cuál es esta situación actual y pasada, cuáles son estos factores internos o externos que van a impactar en mi cadena de abastecimiento público como una entidad que tiene determinados objetivos institucionales, ¿no? Que pertenece a un determinado sector, si sus servicios son altamente estratégicos, cuáles son los puntos de destino. Todo ello debo tomar en cuenta aplicando las herramientas, las metodologías cuantitativa, cualitativa para realizar este pronóstico, esta proyección de mis necesidades de bienes o servicios, ¿no? En el caso de las obras, las inversiones, como ya hemos mencionado, pues vamos a regirnos a lo que establece la Dirección General de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ¿no? Que es el ente rector del Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones, en el cual determina y ya posee su propia metodología para identificar, pues, y llevar a cabo un determinado proyecto, que puede ser una inversión, puede ser un IOR, o entre otros, ¿no? Entonces, aquí nos estamos refiriendo propiamente a lo que corresponda a bienes y servicios, ¿no? En el caso, como ya conocen, de cuadro multianual, para el caso de las inversiones, recurrimos a sus documentos técnicos, que es el expediente técnico, documento equivalente, u otra información que disponga su ente rector. Veamos ahora la siguiente diapositiva. Tenemos aquí el último caso práctico, ¿no? El desarrollo del planeamiento integrado. Nuevamente tenemos aquí nuestros binoculares, ¿no? Y vamos a analizar a una entidad pública que cuenta con 10 oficinas a nivel nacional, 3 almacenes intermedios. Imagínense que al mes, a nivel nacional, pues provee servicios beneficiando, ¿no? A 10.000, en este caso, ciudadanos, ¿no? Y finalmente, pues tiene un conjunto de operaciones y como parte del desarrollo del planeamiento integrado, vamos a realizar el análisis, vamos a identificar necesidades para la continuidad operativa y funcional de la entidad, aplicando los criterios establecidos ya por la PMBCO. Vamos a revisar las operaciones que realizan las oficinas a nivel nacional, vamos a revisar la información histórica, ¿no? Esta información pasada que nos permita tomar hoy las decisiones para un determinado periodo multianual, ¿no? Identificando los factores internos y externos que van a impactar a las operaciones de la cadena de abastecimiento público. Vamos a ver temas de trazabilidad, de visibilidad de dichas operaciones, monitoreando, ¿no? Haciendo este seguimiento continuo de las operaciones a efectos de identificar cuál sería el impacto de esta situación, de estos factores, implementando acciones, por ejemplo, temas de estrategias logísticas, de consolidación de demandas por términos de economía de escala, entre otras acciones que nos permitan maximizar el valor del dinero, pues coadyuvando estos macro procesos de la administración financiera del sector público, de la programación y la gestión de recursos públicos, ¿no? Pueden surgir oportunidades para consolidar carga, de repente hacer operaciones de cabotaje, entre otros, ¿no? Entonces, de esta manera, pues, hemos concluido con estos casos prácticos y pasamos a ver a la siguiente diapositiva. De esta manera, pues, agradecemos la atención, el acompañamiento, ¿no? Que nos han brindado en este presente webinar y le doy el pase a Gabriel para iniciar con la ronda de preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariela, por tu exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestros panelistas darán respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, les pedimos por favor que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del web. Mariela, empezamos con la primera pregunta, y esta es: ¿mediante qué documentos se formaliza esta integración como componente de la PMBCO? Muchas gracias, Gabriel. Interesante pregunta, ¿no? Como hemos señalado ya a lo largo del presente webinar, es importante ceñirnos al numeral número 1 del artículo 12 de la Directiva 005-2021-EF/5401, que es la Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, la cual establece que el planeamiento integrado es uno de los componentes de la PMBCO, el cual se desarrolla bajo un enfoque multianual, contribuyendo al fortalecimiento del pronóstico de las necesidades y toma de decisiones para una provisión eficaz y oportuna de los bienes, servicios u obras, maximizando el valor del dinero.
Asimismo, el numeral 12.4 de dicho artículo 12 señala que el planeamiento integrado incluye, entre otros documentos, los diversos planes que emita la entidad para tal efecto y a partir de los cuales se va a identificar, a determinar dichas necesidades para el desarrollo funcional y operativo de la entidad. Por ejemplo, como hemos mencionado, el plan de aseguramiento, el plan de distribución, el plan de mantenimiento, entre otros planes que determine la entidad que le permita esta identificación con el sustento técnico respectivo de dichas necesidades para el cumplimiento de sus objetivos institucionales. Gracias, Mariela. Vamos con nuestra segunda consulta. ¿Con qué presupuesto, POI, PIA, entre otros, se realiza la planificación de las necesidades de la entidad? Muchas gracias, Gabriel, por la pregunta. Efectivamente, recordemos que el planeamiento integrado es un componente de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Y en ese sentido debemos tomar en cuenta lo que establece el artículo 15 de la directiva de la PMBCO, el cual señala que para el desarrollo de la fase de identificación, la entidad considera, entre otros insumos, las actividades operativas consignadas en el POI multianual, toda vez que las necesidades deben estar vinculadas a las mismas en el marco de lo establecido por el SINAPLAN. Recuerden que hemos hablado que existe una articulación entre ambos sistemas, ¿no? Del SINAPLAN y el Sistema Nacional de Abastecimiento a través de la PMBCO. Por otro lado, el numeral 19.1 de la directiva de la PMBCO establece que en la fase de clasificación y priorización, ¿no?, se organiza y prioriza las necesidades de bienes, servicios y obras en atención a la asignación presupuestaria multianual, APM, ¿no?, estimada por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas como ente rector del Sistema Nacional de Presupuesto Público, el cual se comunica a los respectivos pliegos presupuestarios. Por otro lado, para el desarrollo de la tercera fase de la programación de la PMBCO en la elaboración del cuadro multianual de necesidades, pues recordemos que tomamos como insumo el presupuesto institucional de apertura. Muchas gracias, Mariela. Vamos con nuestra siguiente consulta. ¿Es necesario que el titular de la entidad autorice y firme las inclusiones y exclusiones de bienes y servicios luego de haber realizado la planificación y programación? Gracias, Gabriel. A ver, tengamos en cuenta que, como ya hemos visto, hemos explicado en el presente webinar todos los pasos, los aspectos, la situación actual, pasada, que se toma en cuenta para el planeamiento integrado, ¿no? Y luego al final, pues hemos terminado con el componente del planeamiento integrado y pasamos ya al componente de la programación, en el cual vamos a elaborar el cuadro multianual de necesidades y vamos a registrar con su respectivo código de ítem, ¿no?, los bienes, servicios u obras, ¿no?, teniendo en cuenta todos los insumos y todo lo que nos indica para cada una de las fases en la directiva de la PMBCO. Por lo tanto, ¿no?, si identifico un factor interno, externo, una situación que conlleve, ¿no?, a identificar que debemos adquirir, debemos incluir o excluir algún determinado bien o servicio, evidentemente primero existe o se debe llevar a cabo una etapa de planificación y luego con ello cómo se materializa, porque no solamente podemos quedarnos en la planificación, pues tenemos ya que ejecutar y eso se refleja en la inclusión o exclusión de un determinado bien, servicio u obra, ¿no? Es por ello que el artículo 27 de la directiva de la PMBCO, en el numeral 27.3, señala o ha dispuesto, mejor dicho, que las modificaciones son presentadas al área involucrada en la gestión de la CAP, es decir, el área usuaria presenta al área involucrada en la gestión de la CAP, que es el área logística o el área de abastecimiento de una determinada entidad o la que haga sus veces, quien evalúa los casos que corresponda y gestiona la aprobación ante el titular de la entidad u organización de la entidad, o a quien se hubiera delegado dicha facultad mediante la aprobación del anexo número 6, para luego su aprobación y publicación en los tiempos que estableció la directiva, ¿no? Para el caso de la aprobación, pues sigue la norma tal como señala actualmente, el último día hábil de cada semana, o excepcionalmente al día siguiente que es presentado, ¿no? Es decir, eso no ha variado en nada. Acá nos hemos referido al primer componente, que es el planeamiento integrado, y una vez que hemos llevado a cabo todo este planeamiento integrado, pasamos ya a la programación en los plazos que se ha establecido, ¿no? Gracias, Mariela.
La cuarta pregunta es, ¿cuál es primero, la planificación o la programación? Gracias, Gabriel, por la pregunta. Interesante pregunta. Vamos a decir, estamos, digamos, como el mismo círculo, ¿no? Tengamos en cuenta que tanto el planeamiento integrado como la programación, los dos forman parte de la programación multianual de bienes, servicios y obras. No podría existir, digamos, si solamente hacemos el planeamiento integrado. ¿Por qué? Porque solamente nos quedamos en la planificación, en la idea, en el pensar. Y a través de la programación es que ya nos acercamos propiamente a la ejecución para el momento de elaborar nuestro cuadro multianual de necesidades, donde vamos a registrar, vamos a materializar lo que hemos planificado, lo que hemos identificado estas necesidades en el planeamiento integrado y ahora se registran, mejor dicho, en el cuadro multianual de necesidades para articular con los sistemas administrativos que ya conocemos de inversiones, de presupuesto público y finalmente continuamos con el componente de la cadena de abastecimiento público del Sistema Nacional de Abastecimiento, que es la gestión de las adquisiciones. Por lo tanto, la directiva de la PMBCO, en el numeral 4 del artículo 11, establece justamente los dos componentes, tanto el planeamiento integrado como la programación, forman parte de la PMBCO, ¿no? Por lo tanto, trabajan de manera conjunta, articulada, sincronizada, con una articulación recíproca en todo momento, inclusive cuando estamos ejecutando el cuadro multianual de necesidades y vamos a realizar una modificación. Esa modificación, tanto por inclusión o exclusión, se realiza porque hemos primero realizado una planificación, un planeamiento integrado en el que hemos identificado, advertido la necesidad de incluir una nueva necesidad o excluirla. Es por ello que van de la mano. Además, como se ha señalado en el numeral 4 del artículo 11, es que el planeamiento integrado pues comprende el desarrollo de diversas actividades y o tareas que permitan esta determinación de las necesidades que requiere una determinada entidad, ¿no? Por lo tanto, la programación, que es lo que sigue a continuación, pues comprende las actividades de cuantificación y valorización. Es decir, en el planeamiento integrado tengo el qué y ahora pues es cuánto, de cuántos recursos presupuestales estamos hablando, y eso es lo que finalmente se ve materializado en el cuadro multianual de necesidades, ¿no? Gracias, Mariela. La siguiente consulta es, ¿cómo se puede planificar las necesidades en desastres? En el caso de sismos, incendios, explosión, por ejemplo. Muchas gracias, Gabriel. Efectivamente, ¿no? Todo lo que ha mencionado el operador de cadena que nos hace esta pregunta, ¿no? Nos menciona sismo, incendio, explosión, pues esos son factores externos, ¿no? Son factores de desastres naturales que evidentemente pues no tenemos la certeza cuándo exactamente van a suceder y de qué magnitud sobre todo. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Estos aspectos, estos factores externos para poder identificar de manera preventiva y con la anticipación adecuada para preparar y fortalecer las operaciones de nuestra cadena de abastecimiento. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues a través del planeamiento integrado. Es por ello que el numeral 12.3 de la Directiva para la PMBCO establece que para el análisis y determinación de necesidades se tiene en cuenta la situación actual, pasada, así como los factores internos y externos, que son justamente los que hemos mencionado, ¿no? Y complementariamente, además, el numeral 12.4 de la directiva señala que el planeamiento integrado incluye además, entre otros documentos, los planes que permitan la determinación de dichas necesidades. Por ejemplo, para un tema de mitigar o hacer un plan de prevención de desastres, si sabemos que nuestra institución y nuestras operaciones de cadena, pues se ejecutan, se llevan a cabo en una zona que es altamente propensa a determinados tipos de desastres naturales, pues para ello tengo ya que identificar determinados servicios que me permitan mitigar estos impactos, ¿no? El impacto de estos desastres naturales. Y ello es lo que finalmente voy a contener de repente en mi plan de desastres naturales, ¿no? Tal como en otros planes que nos indica el numeral 12.4, ¿no? Y a partir de ello, pues se van a identificar estos bienes o servicios, ¿no? De repente unas alarmas, de repente algunas carpas que tengo que comprar en coordinación, de repente con INDECI, ¿no? O en coordinación, dependiendo del tipo de desastre, con el gobierno regional u otros, para poder hacer frente, ¿no? Y atender de repente a los damnificados o de repente tomar acciones preventivas que eviten o mitiguen el impacto de estos desastres naturales o cualquier otro factores
externos que impacten a la cadena de abastecimiento público, ¿no? Muchas gracias, Mariela. La siguiente pregunta es, ¿cómo se realiza la etapa de priorización e identificación para la planificación y programación multianual de las necesidades de la entidad? Gracias, Gabriel. Efectivamente, ¿no? Según el numeral 16.4 de la directiva de la PMBCO, señala que la fase de identificación, las áreas usuarias, ¿no? Envían al área o remiten al área involucrada en la gestión de la CAP, es decir, al área del abastecimiento, de logístico, las que haga sus veces, las necesidades. Estas necesidades son producto ya de un ciclo previo que han realizado de planeamiento integrado, en el cual han analizado la situación actual, pasada, los factores y todo aquello que va a impactar a su cadena o que les va a permitir coadyuvar esta ejecución de servicios que brinda determinada entidad, ¿no? Por un periodo mínimo de 3 años. Tenemos que tener este horizonte. Adjuntando, ¿no? Una descripción general de lo que se va a contratar, cantidad, periodo, alcance, así como aquella información importante que se tenga en cuenta, tales como fichas producto, los catálogos electrónicos, de acuerdo, marco de la central de Perú Compras, ¿no? De compras públicas, perdón, Perú Compras, ¿no? Asimismo, se lleva a cabo y se tiene en cuenta en la fase de clasificación y priorización el numeral 19.2 de la directiva de la PMBCO, la cual establece que en dicha fase se inicia una vez que comunica al área involucrada en la gestión de la CAP el monto de los recursos presupuestales, ¿no? Esta es la fase de clasificación y priorización. Entonces, aquí también se regula, ¿no? Se hace la actualización en atención a los recursos presupuestales que es informado a la entidad, ¿no? Entonces, la secuencia es, como parte de la PMBCO, llevamos a cabo el componente de planeamiento integrado, en el cual analizamos todos estos aspectos que ya hemos visto, y luego de ello pasamos a la programación, en la cual voy a cuantificar, valorizar, y llevo a cabo pues todas las fases que ya conocemos de la directiva de la PMBCO, hasta obtener nuestro cuadro multianual de necesidades, en virtud de los recursos presupuestales, sea en la segunda fase a nivel de la PM o en la tercera ya a nivel del PIA, que es con lo que finalmente se aprueba el cuadro multianual de necesidades para un determinado periodo multianual, ¿no? Gracias, Mariela. Nuestra siguiente consulta es, ¿cómo se integra el planeamiento estratégico con el planeamiento de proyectos en la PMBCO? Muchas gracias, Gabriel. Sobre el particular, como hemos visto al inicio de la presente exposición, ¿no? La articulación que existe tanto en el SINAPLAN con el Sistema Nacional de Abastecimiento a través de la PMBCO. Y es importante aquí señalar lo que establece el artículo 7 de la directiva, el cual se articula, ¿no? Con diferentes sistemas administrativos, entre ellos el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, y se interrelaciona con las etapas del POI. Por lo tanto, en caso de bienes, servicios u obras, se articula a través de las actividades operativas o de las inversiones en el marco de las disposiciones que establezca CEPLAN. Asimismo, se articula con el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y se interrelaciona con la programación multianual, esta cartera, ¿no? De inversiones propiamente, a efectos de determinar sea un proyecto de inversión o sea a través de un IOR, ¿no? Eso es lo que debemos tener en cuenta. Gracias. Nuestra siguiente consulta es, ¿cuáles son los actores vinculados a la PMBCO? Gracias, Gabriel. Esta pregunta es súper recurrente y tenemos que tener en cuenta, pues para ello se establece en la directiva de la PMBCO el artículo 8, 9 y 10, que nos habla de los principales actores que trabajan de manera colaborativa, ¿no? ¿Cuáles? Nos referimos al área involucrada en la gestión de la CAP, que es el área de logístico, el área de abastecimiento de la entidad o la que haga sus veces. Asimismo, la oficina de planeamiento y presupuesto. Y finalmente, pues, súper importante la participación de las áreas usuarias, así como alguna otra área técnica especializada que se requiera para el desarrollo de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Gracias, Mariela. Nuestra penúltima consulta es, ¿cuál es la diferencia entre la programación y la planificación? Gracias, Gabriel. Vamos a hacer nuevamente aquí énfasis, ¿no? La directiva para la PMBCO en el numeral 4 del artículo 11 establece que está conformada por dos componentes, el planeamiento integrado y la programación. Por lo cual el planeamiento integrado comprende el desarrollo de las actividades
y o tareas que permitan la determinación de las necesidades. Para eso, recuerden, tomamos los binoculares y vamos a analizar la situación actual, las circunstancias en las cuales opero como entidad pública y por el cual se llevan a cabo las operaciones de la cadena de abastecimiento, teniendo en cuenta pues mis objetivos institucionales, ¿no? Y a través de la programación, dichas necesidades que fueron identificadas ya en el planeamiento integrado, pues van a ser valorizadas, cuantificadas y ello nos va a permitir elaborar el cuadro multianual de necesidades, ¿no? Entonces estamos viendo aquí claramente las diferencias, suman en su conjunto, nos va a permitir pues obtener este cuadro multianual de necesidades, que es el punto, el elemento bisagra, con el segundo componente, que es la gestión de adquisiciones, y luego le damos la posta pues a la administración de bienes, muebles e inmuebles respectivamente, ¿no? Gracias, Mariela. Nuestra última consulta es: trabajo en una municipalidad y un centro poblado. ¿Es necesario planificar las adquisiciones que hace la entidad si estas son pocas? Muchas gracias, Gabriel. Interesante pregunta. A ver, una cadena de abastecimiento público efectivamente puede ser sumamente simple. Hay unas intermedias y otras muy, muy complejas, ¿no? Que pueden tener de repente toda una operación, toda una red, ¿no? De operaciones bastante complejas con 5 almacenes intermedios, con un almacén central, con diferentes puntos de consumo destino. Finalmente, debemos procurar a través de las operaciones de una cadena de abastecimiento público, indistintamente si es simple o compleja, ¿no? Cumplir con lo que nos señala la norma, pues es esta provisión oportuna, este continuo monitoreo, seguimiento, tomando las acciones que nos permitan pues cumplir con nuestros objetivos institucionales como entidad. Por lo tanto, de acuerdo a lo establecido en el literal F del artículo 3 de la directiva de la PMBCO, señala que dicha directiva es de aplicación a los gobiernos locales, sus programas y proyectos especiales, encontrándose a las municipalidades dentro del alcance tanto de la norma como parte del alcance pues, del Sistema Nacional de Abastecimiento. Por lo tanto, corresponde que dicha entidad realice su cuadro multianual de necesidades y ello implica, evidentemente, llevar a cabo el planeamiento integrado, que de repente será mucho más sencillo de repente de otra entidad que sea mucho más compleja, mucho más robusta, pero igual eso no quita que no lo tenga que llevar a cabo, porque el objetivo es obtener el cuadro multianual de necesidades. Por lo tanto, debe llevar a cabo y cumplir el componente del planeamiento integrado y el componente respectivo de la programación, que en su conjunto conforman la programación multianual de bienes, servicios y obras, y le va a permitir obtener este cuadro multianual de necesidades, cumpliendo todas las fases, los plazos, los criterios que ya establece nuestra directiva 005 de la PMBCO, ¿no? Muchas gracias, Mariela, por tu participación en este evento. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia, Planeamiento Integrado como componente de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.